Descubierto, millonario recibe llamada de su ex, su hija necesita su sangre para sobrevivir. La noticia recorrió el barrio como un rayo. Manuel, el hombre que todos conocían por su éxito, su despacho pulido y su arrogancia, ahora estaba en el centro de una tormenta emocional. Su vida, construida ladrillo a ladrillo en un vecindario donde el sudor y la solidaridad eran la norma, se desmoronaba con solo escuchar la voz entrecortada de Clara al otro lado de la línea. Manuel, es Sofía. Necesita tu sangre, no hay tiempo. Cada palabra era una puñalada en su pecho, una llamada que resonaba en todos sus secretos y manipulaciones. Mientras el eco de la llamada llenaba su departamento de lujo, imágenes desgarradoras lo invadieron. Sofía, su pequeña princesa de risas contagiosas, ahora luchando por su vida. ¿Cómo había llegado a esto? Las paredes de su oficina ahora parecían cerrarse sobre él, recordándole la vida que había dejado atrás, el amor que había abandonado por la ambición. En su vecindario los rumores se esparcían, los vecinos que solían ser como su familia sentían el peso de su dolor. En cada esquina, la alegría y la unidad que una vez lo abrazaron parecían burlarse de su éxito vacío, los días transcurrían como una pesadilla. Recordaba las fiestas de barrio, las cenas compartidas, la felicidad de la comunidad. Su madre siempre le decía, la familia es lo primero, Manuel. Pero su afán por hacer dinero lo había llevado a despojarse de lo más importante en su vida. La imagen de Sofía sonriendo lo atormentaba. La distancia que había tomado construida sobre su egoísmo, se hacía cada vez más insostenible. En una noche tormentosa, cuando el cielo lloraba como él, finalmente decidió enfrentarse a su tormento interno. Cada paso que daba hacia el hospital era un ladrillo que caía de su corazón. ¿Vale la pena? ¿Realmente puedo cambiar?, se preguntaba a cada instante, mientras sus manos temblaban al recordar cómo Clara lo miró por última vez, llena de tristeza y decepción. Al llegar a la sala de emergencias, el aire frío le cortó la respiración. Allí estaba Clara, pálida pero esperanzada. Manuel, por favor, solo tú puedes salvarla, dijo con lágrimas en los ojos. El ambiente se cargó de tensión, y las emociones estallaron. Era un cóctel de angustia, nostalgia y dolor. Ambos se miraron con esa complicidad de amantes que aún se adoran, pero que han perdido el camino. En ese instante todo el resentimiento que lo acompañaba parecía desvanecerse, dejando espacio para algo inesperado, el amor y el deseo de reparar lo roto, y entonces un médico llegó con un semblante serio. No hay tiempo que perder. La vida de Sofía depende de su decisión, dijo. Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificar su ego por salvar a su hija? Justo cuando estaba a punto de ceder, un secreto del pasado emergió en la conversación, una revelación que podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el corazón latiendo con fuerza. Manuel se encontró ante el dilema que definiría su futuro. ¿Podría enfrentarse a su pasado y encontrar el camino de regreso hacia su familia? Las dudas lo devoraban y sintió que el tiempo se le escapaba. ¿Lograría recuperar lo que había perdido o, en su intento desesperado, descubriría un nuevo secreto que cambiaría su historia para siempre? Manuel sintió un nudo en el estómago mientras miraba a Clara, cuyas lágrimas parecían un espejo de su propia desesperación. ¿Qué secreto?, preguntó, su voz casi un susurro, temiendo lo que pudiera venir. La mirada de Clara se tornó más seria, convirtiendo el aire en pesadez. No deberíamos hablar de esto aquí, dijo ella intentando contenerse, pero el dolor había encontrado la manera de filtrarse. Pero si Sofía quiere vivir, necesito que sepas la verdad, que sepas por qué ella. Su mente cazaba cada palabra como la última esperanza. ¿Qué podría ser tan terrible que pudiera empeorar esta situación ya de por sí devastadora? Manuel sintió que el tiempo se detenía. La luz en los fluorescentes apenas iluminaba las paredes grises del hospital, como si la vida misma se hubiera apagado en ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no sé? La impaciencia se coló en su voz.
Manuel estaba lidiando con el miedo a perder a Sofía, pero ¿y si había más en juego aquí? El médico, ajeno a su conversación, gesticulaba algo en un papel. Necesitamos su decisión ahora, ¿está listo para proceder? Sí, respondió Manuel por impulso, pero la voz de Clara lo detuvo. Es más complicado. Los antecedentes médicos de Sofía son serios. Lo que sé sobre su salud es algo que no te he contado antes. Luis, el nuevo marido, él no es su padre biológico. Y Sofía pudo tener enfermedades hereditarias y... Todo sucumbió en un murmullo. Luis, ¿de qué hablas? Las palabras se enredaron en su garganta. La rabia y el dolor juntos lo amenazaban y sin saberlo, el pasado de su familia estaba volviendo a atormentarlo. Es mi hija también. Tú. ¿Por qué no me dijiste? Gritó. Porque tenía miedo, Manuel. Yo no sabía cómo reaccionarías. Y necesitábamos continuar con nuestras vidas. Pero ahora, ella puede estar en peligro, su voz se quiebra, la presión es alta debido a su condición. Necesito que te des cuenta de lo que está en juego. Cada palabra calaba hondo, sacando a la superficie un mar de sentimientos que creía haber enterrado. Pensó en Sofía, en su risa, en cada momento de alegría y también en sus miedos, la angustia de Clara y el vacío que dejó su ausencia, todo giraba en su mente ardiendo. ¿Luis sabía? ¿Ella lo sabía? Manuel se preguntó en voz alta, incrédulo. ¿Podía ser que estaba luchando por salvar a una niña a la que, al mismo tiempo, no conocía realmente? Por Dios, no. Ella no puede saber que tiene un riesgo, respondió Clara, apretándose las manos mientras una nueva ola de lágrimas brotaba. Necesito tomar una decisión, respondió Manuel, más consigo mismo que con Clara. El médico esperaba pacientemente dándole espacio, pero el peso de esa elección lo envolvía. Sin embargo, el dilema no era solo físico, era emocional. ¿Qué se necesitaba más, su sangre o su corazón roto? Con cada decisión que tomara, el pasado volvía a llamarlo. De repente Sofía no solo era víctima, también era un recordatorio de lo que había perdido, un espejo. Manuel, piénsalo bien. Este es un tiempo crucial para todos nosotros, le aconsejó Clara, su voz temblando de angustia. En ese instante Manuel sintió que el tiempo se desvanecía, como si el universo esperara su respuesta. ¿Estaría preparado para afrontar la verdad que se venía encima junto con las consecuencias de sus decisiones? La vida de Sofía pendía de un hilo, pero estaba él listo para atravesar la tormenta que lo esperaba. Mientras se debatía entre la desesperación y el remordimiento, un ruido proveniente del pasillo le hizo mirar hacia afuera. Un grupo de enfermeras y médicos parecía discutir con urgencia. Alzó la mano buscando respuestas, pero el silencio en la sala era abrumador. Justo cuando iba a insistir, una enfermera entró, su rostro empapado de preocupación. El estado de Sofía ha cambiado, exclamó, y el corazón de Manuel se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Sería su oportunidad para redimirse o el final de su historia? La revelación dejaba una pregunta en el aire: ¿cuántas decisiones más tendría que tomar antes de que todo terminara? Manuel sintió que el pulso le latía en las sienes. La enfermera, con su blusa blanca y su cara pálida, se había convertido en el centro de su mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. La enfermera tragó saliva antes de responder. No estamos seguros. Necesitamos más información sobre su historial médico. Nos hemos encontrado con complicaciones inesperadas durante el tratamiento. Su cuerpo no responde como esperábamos. ¿Complicaciones? ¿Cómo cuáles? Manuel replicó, incapaz de contener la creciente angustia. Su tipo de sangre, su intolerancia a ciertos medicamentos. Necesitamos que llegues a un acuerdo con respecto a los procedimientos, continuó ella, intentando mostrar compasión. Pero Manuel ya estaba demasiado enredado en la tensión para responder adecuadamente. ¿Qué tipo de acuerdos? La pregunta salió casi como un grito. A su alrededor, todo parecía girar. Los rostros de los otros pacientes en el pasillo se difuminaban en sombras, sus vidas insignificantes al lado del miedo que lo invadía. No puedo dar detalles aquí, pero lo que quiero decir es que hay una urgencia y en este momento, tu participación es crucial, insistió la enfermera, su mirada profunda en los ojos de Manuel.
Como si tras esos ojos pudiera encontrar la chispa de esperanza que tanto necesitaban, Clara lo miraba desde un rincón de la sala. Manuel, escúchala. Esto puede ser lo que nos salve, le suplicó, sus manos ahora unidas en un gesto de oración. Pero él sentía que su mundo se desmoronaba, cada decisión como un martillo golpeando con fuerza su corazón. Piensa en Sofía, insistió Clara, rompiendo el silencio que había entre ellos. Esas palabras fueron como una bofetada. Sofía, su pequeña. Inocente y ajena a todo esto. No puedo más. Exclamó Manuel, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Y si Luis se interpone? ¿Y si él decide que yo no tengo derecho a estar aquí? La enfermera cerró los ojos un instante, compasiva hacia su angustia. No estás solo en esto. La única razón por la que estamos aquí es porque somos profesionales. Los padres desean lo mejor para sus hijos, y si eso significa tomar decisiones difíciles, entonces debemos hacerlo juntos. Manuel se encontró en un mar de pensamientos confusos. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué pasa si lo que sacrifico no es suficiente? Preguntó, sintiendo el nudo en la garganta volver. Estás en la posición de decidir, pero el tiempo se nos acaba, le dijo con brusquedad la enfermera, nuevamente recobrando el foco sobre su misión. Sofía necesita una transfusión de sangre. Su tipo puede ser difícil de encontrar, pero si tú eres compatible, le darías una oportunidad. Es el momento de actuar. Yo. Pero, no estoy seguro. Manuel retrocedió como si en ese instante entendiera que sobre su sangre, sobre su vida, recaía el destino de su hija. La idea lo aterraba. Clara dio un paso al frente, la firmeza palpitando en sus ojos. Manuel, ella es nuestra prioridad. ¿Podrás hacerlo? Por ella. No por nosotros, sino por Sofía. Esta es una oportunidad, incluso si se siente aterradora. Cuando su mirada se encontró con la de Clara, algo dentro de él comenzó a cambiar. La niña que había dejado de lado en su propio sufrimiento era también parte de su vida, y aunque los secretos acechaban, no podía huir de la realidad mientras su hija peleaba por su vida. El conflicto interno lo consumía, pero el clamor de la realidad externa era fuerte. Lo haré, murmuró, la necesidad de actuar tomando forma en sus palabras. Haré lo que sea necesario. Y en ese preciso momento, cuando parecía que había tomado su decisión, la enfermera se giró y entonó lo que podría ser la sentencia de su conexión: necesitamos llevarte a un área de pruebas inmediatamente. Manuel sintió que la desesperación se mezclaba con un hilo de esperanza. Pero su corazón latía con una pregunta inquietante. ¿Qué más podría desvelar el camino por delante? ¿Qué secretos podrían surgir de este acto de sacrificio? Mientras se dirigió hacia la puerta, los ecos de la conversación con Clara resonaron en su mente. No sé qué más me espera, pensó, pero ¿cuál será el costo de esta decisión? ¿Podría enfrentar todo lo que vendría tras esa elección? Justo en ese instante una imagen de Sofía atravesó su mente sonriendo, y esa imagen lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, el sonido del teléfono de su bolsillo vibró fuertemente. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo nuevamente, una llamada de un número desconocido, pero un ímpetu inexplicable lo llevó a contestar. ¿Quién era? ¿Qué más habían decidido poner a prueba su relación con Sofía y con Clara en este inesperado momento de crisis? Manuel tragó saliva, sintiendo el sudor frío en su frente mientras absorbía el significado de la llamada. Aló, su voz sonó entrecortada, no estaba preparado para lo que venía. Manuel. Soy Julia, la voz al otro lado era suave, pero cargada de una tensión que atravesó la distancia. Su ex esposa. ¿Qué quieres, Julia? Preguntó de manera brusca. El tiempo que había pasado alejándose de la enredada vida que habían compartido hacía que su rencor latente apareciera de inmediato. Escucha, tengo que decirte algo. Es sobre Sofía, dijo Julia, y el nombre resonó como una alarma en su mente. ¿Qué le pasó? La preocupación comenzó a reemplazar al enojo. Aquí estaba, justo cuando estaba a punto de hacer algo que tenía el potencial de salvar a su hija. Ella está en el hospital. He estado tratando de llegar a ti, pero he escuchado que están tratando de encontrar un donante compatible. La voz de Julia se quebró. Su salud se ha deteriorado rápidamente.
Las palabras la golpearon como un torrentoso aguacero. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Estuve esperando noticias y no supe de ti. Su voz salió con un rencor oculto tras un velo de desespero. Lo sé, pero no es el momento para eso. Lo único que importa aquí es Sofía. Necesitamos que tú dones sangre. Puede ser su última esperanza, insistió Julia, su tono ahora teñido de preocupación genuina. Manuel sintió que el corazón se le encogía. Había estado lidiando con su propio dolor, luchando con sus dudas, mientras que Sofía había estado pasando por todo este sufrimiento. Pero él titubeó. Recordó sus discusiones, el dolor que había arrastrado su separación, y ahora sentía que todo el peso de esas memorias caía sobre él. ¿Y si no soy compatible? ¿Y si es demasiado tarde? Tienes que intentarlo. No hay tiempo que perder, exclamó Julia, la angustia pura en su voz lo caló hasta los huesos. Te necesito. Te necesita. Voy a hacerlo, respondió Manuel, aunque su voz temblaba, esa decisión resonó como un eco de su verdad. Terminó la llamada y se quedó ahí, en medio del pasillo del hospital, sintiendo que todo estaba a punto de cambiar. Clara se acercó notando la expresión en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con la mirada curiosa. Julia llamó. Sobre Sofía. Necesita mi sangre, dijo Manuel, tratando de procesar la revelación. Pero no sé si. Sí que. Tienes que hacerlo. Es nuestra única opción. Piensa en Sofía. Piensa en lo que significa para nosotros. Ella está luchando por su vida, Clara lo apremió, tomando su mano para darle ánimo. Él sintió que la fuerza de su amor por Sofía se manifestaba en cada fibra de su ser. Tienes razón, no puedo darme el lujo de dudar. Haré la prueba. Mientras se dirigía hacia la sala de pruebas, una sensación de certeza comenzó a llenar su pecho. Sofía era su prioridad. Pero los ecos de su pasado resonaban en su mente, llenos de angustia. ¿Qué implicaría esto para él, para su relación con Clara y con Julia? ¿Se abrirían viejas heridas, heridas que pensaba habían sanado? Al entrar en la sala, la enfermera lo recibió con una expresión seria pero optimista. Estamos listos para proceder, Manuel, dijo, validando su decisión al punto donde no hubo vuelta atrás. Justo antes de que pudiera acomodarse en la cama de pruebas, sintió de nuevo el vibrar de su teléfono. Era un mensaje de Clara: ¿la prueba será todo lo que necesitas? ¿Podrás realmente lidiar con esto? Sin saber cómo responder, Manuel se quedó quieto sintiendo un torbellino de emociones. Esa pregunta lo sacudió. Él podría con esto. No solo la prueba de sangre, sino también con todo lo que ello significaba. Los secretos, el pasado, la incertidumbre de su futuro. Se tendió en la camilla, consciente de que ahora estaba en una jugada mayor y que había más en juego que solo su sangre. La vida de su hija dependía de esto y aunque enfrentaba un camino lleno de incertidumbres, sabía que no podía rendirse. Manuel miró a su alrededor y, de repente, se encontró deseando que el tiempo se detuviera. La vida de Sofía pendía de un hilo, y no había promesa de que todo fuera a salir bien. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Pero la magia de esa espera se tornó inquieta cuando escuchó algunos murmullos entre las enfermeras. Han encontrado algo sorprendente en su historial, una de ellas mencionó. ¿Qué podría ser? ¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados? Con el corazón acelerado, Manuel se preguntó qué más podría suceder en este torrente de eventos, mientras el eco de la incertidumbre llenaba la sala. La habitación era un torbellino de emociones, y Manuel se sintió atrapado en el centro de una tempestad que apenas comenzaba. Intentó desviar su atención escuchando el murmullo de las enfermeras mientras preparaban el equipo. Sorprendente en su historial, se repetía como un mantra en su mente. El temor se apoderaba de él, podía sentir cómo su estómago se retorcía ante la incertidumbre. Una enfermera se acercó con una sonrisa vacía. ¿Estás listo para comenzar, Manuel? Su voz era suave, casi tranquilizadora, pero él no podía evitarlo. No estaba listo. No sabía qué se cocía detrás de aquella afirmación que había escuchado accidentalmente. Sí, claro, murmuró. Se le hacía difícil moverse, como si una corriente invisible lo mantuviera pegado a la camilla. Se recordó a sí mismo que tenía que ser fuerte, que su hija lo necesitaba,
Cuando la aguja entró en su brazo, Manuel sintió una punzada, pero también una especie de liberación. Había tomado la decisión de ayudar a Sofía. Si algo bueno podía salir de aquel caos, era la posibilidad de salvarla. Sin embargo, el eco de la conversación con Julia seguía resonando en su mente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. La enfermera terminó rápidamente el procedimiento y le pidió que esperara mientras procesaban las muestras. Manuel sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era increíble lo que podías encontrar en los momentos más oscuros. La vida de su hija dependía de él, y en ese instante eso era lo único que importaba. Terminó su tiempo esperando y comenzó a revisar su teléfono. Clara había enviado otro mensaje: estoy aquí para ti, pero ¿qué tal si no eres compatible? El temor que había tratado de ahogar resurfacín como un grito oscuro. Manuel sabía que debía contestar, pero sus dedos titubearon sobre la pantalla. ¿Qué más podía decir que no fueran palabras huecas? Finalmente, decidió dejar el teléfono a un lado y mirar por la ventana. Las nubes se arremolinaban majestuosamente en el cielo, gris y amenazador. ¿Era eso lo que se venía? ¿Una tormenta que acabaría con todo? Los recuerdos de su vida con Julia se agolpaban en su mente. En un momento de claridad, se dio cuenta de que a pesar de la distancia emocional que habían creado, el amor por Sofía había sido el único hilo frágil que los unía. En ese instante, algo hizo que su corazón se detuviera por un breve segundo. Un grupo de médicos entró en la sala, con rostros serios, y el aire se cargó de una pesadez palpable. Uno de ellos se acercó a él, una mujer de cabello rizado y mirada intensa. «Hola, Manuel. Soy la doctora Castro. Necesito hablar contigo sobre los resultados de la prueba», dijo, y el mundo de él se detuvo. El sonido de su corazón palpitaba de manera frenética, y no pudo evitar recordar el temblor en la voz de Julia. «¿Qué pasó?». Su pregunta salió más como un susurro que como una exigencia. «Tu compatibilidad inicial es positiva», sin embargo hizo una pausa, y el grueso silencio le hirió profundamente. «¿Hay algo más? Necesitamos hablar de tu historial médico también». Manuel sintió un escalofrío recorrerlo. «¿Qué tiene que ver eso?». «Estoy aquí para ayudar a mi hija». La doctora lo miró con compasión, como si entendiera su desesperación. «Tu historial tiene detalles que podrían complicar su situación. La urgencia es mayor de lo que pensábamos». La realidad le golpeó como un puño cerrado, el presente se desdibujaba y las implicaciones de esas palabras comenzaban a distorsionar su visión. «¿Qué es lo que sabes? ¿Qué me ocultan?». Su voz se elevó cargada de angustia. «Es crucial que comprendas», comenzó la doctora, pero en ese instante su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de Clara. «Recuerda, Manuel, si esto no funciona, siempre encontrarás una manera, tengo fe en ti». Pero él no estaba de humor para las palabras de aliento. Sentía que el suelo se desvanecía bajo él. La urgencia resonaba en su interior, la vida de su hija dependía no solo de su decisión, sino de secretos que había dejado enterrados. «Dímelo», exigió. «¿Qué más hay? ¿Qué podría afectar todo esto?». Los ojos de la doctora se encontraron con los suyos, profundos y serenos. «Manuel, hay una conexión familiar que podrías no haber considerado», y justo en ese momento, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La incertidumbre lo envolvió nuevamente, pero tenía que saber, tenía que prepararse para cualquier revelación. Porque al final, el destino de Sofía podría no ser el único que pendía de un hilo. Y mientras las palabras de la doctora flotaban en el aire, Manuel sintió que una nueva tormenta se gestaba en su interior, una que prometía transformar su vida de maneras que no podría haber imaginado. ¿Qué más revelaciones estaban a punto de surgir, y cómo afectaría eso la ya retorcida realidad que había creado? Manuel sintió que el aliento se le cortaba al escuchar las palabras de la doctora. La idea de una conexión familiar le daba vueltas en la cabeza, como un torbellino que amenazaba con arrastrarlo a la desesperación. «¿Qué quieres decir con una conexión familiar?», preguntó, forzando su voz a mantenerse firme, aunque su corazón latía con fuerza. La doctora Castro dio un paso atrás, evaluando cada palabra que iba a pronunciar. «Hay registros que indican que tu familia ha estado relacionada con otros donantes. No es simple coincidencia. Si la compatibilidad es positiva, podríamos investigar más a fondo. Pero es posible que haya más personas involucradas en esto». Manuel se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago.
¿Más personas? ¿Qué estás insinuando? ¿Acaso debería saber algo sobre mi historia familiar que no me han contado? La angustia empezaba a transformarse en una frustración ardiente. Lo que quiero decir, continuó la doctora, es que en tu árbol genealógico podrían existir las respuestas que buscas. Es posible que haya un pariente cercano, alguien que pueda ser un donante mejor que tú. Las imágenes de su vida familiar comenzaron a desdibujarse. Las décadas de rencor y heridas no cerradas con Julia danzaban amenazadoramente en su mente. No puedo creer lo que estás diciendo. Si hay alguien más, ¿por qué no me lo dijeron antes? Su voz se subió de tono, sabiendo que su desesperación podría derrumbarlo. La doctora bajó la mirada, sintiéndose atrapada entre su deber de informar y la palpable angustia de Manuel. A veces los archivos familiares se desperdician en el tiempo. Pero ahora sabemos que es crucial. La frialdad del hecho golpeó a Manuel como un balde de agua helada. Eso no es suficiente. Mi hija está en la cuerda floja. Necesito saber si puedo ayudarla. No puedo esperar a que se resuelvan cosas del pasado. Sintió que la frustración le crecía hasta el punto de estallar. La enfermera que había estado presente desde el principio intervino suavemente. Manuel, si puedes pensar en tu familia, ¿hay alguien que consideres que podría estar involucrado? No siempre se trata de la relación más cercana, a veces es más complejo. Pensó en su hermano, que se había distanciado en los últimos años. Imaginarlo le causaba un dolor punzante, pero quizás, solo quizás, él podría ser la clave para salvar a Sofía. Sin embargo, recordar a Julia y todo lo que había sucedido entre ellos lo hacía dudar. No sé si tengo el valor de darle la noticia a Julia sobre un posible donante. Siempre que pienso en ella, me duele. Por Sofía, repitió la doctora, debes actuar. Estás en un momento crítico y cada segundo cuenta. Manuel cerró los ojos, respirando hondo. ¿Y si al buscar, desenterramos algo que nunca debió salir a la luz? Las rencillas, las verdades ocultas, su voz se quebró, y sintió que la culpa lo atenazaba. Sofía no debía ser un peón en su juego familiar. Lo que importa ahora es su vida, insistió la doctora, su tono manteniendo una firmeza que Manuel necesitaba escuchar. Este es un camino duro, pero es necesario. Un estruendo en el pasillo rompió el tenso ambiente. Manuel miró hacia la puerta, con la esperanza de que fuera Clara, ofreciendo algún tipo de aliento. En su lugar, un grupo de médicos entró interrumpiendo la conversación con un aire de urgencia que le erizó la piel. Doctor Castro, tenemos que revisar unos resultados de un paciente que acaba de llegar. El rostro de la doctora se endureció al escuchar esas palabras. Sigue la investigación, le dijo rápidamente a Manuel. No hay tiempo que perder. Mientras la doctora se apresuraba a salir de la habitación, un miedo nuevo se apoderó de Manuel. Su mente se llenó de preguntas, ¿estaría a tiempo para salvar a su hija? ¿Podía realmente lidiar con las sombras del pasado? Tenía que actuar, pero el camino a seguir estaba lleno de espinas. Justo antes de que la doctora desapareciera por completo de la sala, giró la cabeza hacia él y dijo, recuerda, lo que descubras podría cambiar todo. Estés preparado para eso. Y. Con esas palabras resonando en su mente, Manuel sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de desatarse, la incertidumbre se hizo más intensa. ¿Qué secretos familiares se revelarían? ¿Podría realmente encontrar a alguien que ayudara a Sofía? Mientras el miedo y la esperanza luchaban por apoderarse de su corazón, sabía que esta tormenta apenas comenzaba. Tenía que encontrar respuestas, y no estaba preparado para lo que podría descubrir. Manuel salió del hospital con el corazón en un puño. Caminaba a paso apresurado, sintiendo que cada latido marcaba un compás de urgencia. Sofía, su pequeña, estaba sufriendo. La idea de buscar a su hermano lo mantenía en un estado de tensión constante. Había tanto en juego y el pasado amenazaba con desbordarse sobre él como un oleaje imparable. Al llegar a su auto, se sentó detrás del volante, tomando un momento para recordar el último día que había estado con su hermano. Había sido un día de palabras hirientes y silencios que parecían cuchillos. Nunca imaginaron que las viejas heridas podían profundizarse tanto. Cerró los ojos y respiró hondo. Ahora, esos recuerdos ardían en su mente como brasas encendidas. «¿Y si no quiere saber nada de mí?», murmuró. «¿Y si me rechaza?».
El miedo a un nuevo rechazo se mezclaba con la desesperación por la salud de su hija. No había tiempo para permitirse esas dudas. Un silencio abrumador invadió el interior de su vehículo, obligándolo a mirar más allá de sus inseguridades. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, comenzó a marcar el número de su hermano. Era un contacto que había decidido no utilizar en años. El sonido del timbre resonaba en su cabeza, cada timbre era como un eco de sus años de distancia. No pienso dudar. Es por Sofía, se dijo, dejando que la desesperación guiara su decisión. Finalmente, una voz al otro lado de la línea respondió, y Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Manuel. La sorpresa de su hermano era evidente y eso le dio un pequeño empujón de valor. A pesar de la distancia, aún existía un hilo del pasado que los conectaba. Carlos, necesito hablar contigo, dijo Manuel, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Es urgente. Se trata de Sofía. El nombre de su hija era un ancla en medio de la tormenta. Hubo un silencio tenso y después, una pregunta cortante: ¿qué pasa con ella? Manuel sintió que el peso de sus palabras lo aplastaba. Tenía que abrir la herida, pero temía que la sangre no solo fluyera en la forma en que él necesitaba. A la niña le urge un trasplante y hay posibilidades de que tú seas compatible. Necesito que vengas, no sé cuánto tiempo nos queda. Las palabras fluyeron y con cada sílaba, el miedo dejaba de ser solo una sombra, se transformaba en algo tangible, algo que lo confrontaba. ¿Cómo pudiste dejar que las cosas llegaran a este punto? La voz de Carlos era una mezcla de incredulidad y reproche. Nunca pensaste en. No le dio tiempo de terminar la frase. Su hermana, su pequeña, necesitaba desesperadamente toda la ayuda que pudiera obtener. Carlos, no es sobre nosotros. Se trata de Sofía. La última vez que hablé contigo, todo se fue al infierno. Pero en este instante lo que importa es ella. Te necesito, hermano. No estoy aquí para buscar rencores, sino por una razón más grande. Manuel trató de contener la emoción, pero las palabras se desbordaron, la rabia y el dolor se transformaron en súplica. A través del teléfono, su hermano respiraba pesadamente. Manuel imaginó su rostro, la mueca de incertidumbre, y sintió que el tiempo se detenía. «¿Y si yo no quiero?», respondió Carlos, y de pronto la esperanza de Manuel parecía desvanecerse. «Carlos. No estamos hablando de nosotros, estamos intentando salvar a una vida. Por favor, no dejes que el pasado nos arrastre. Necesito que pienses en Sofía». La desesperación en su voz resonó en el aire, un grito silencioso que buscaba abrir una puerta entre ellos. Se produjo un segundo de reflexión, en el que el tiempo pareció estirarse interminablemente. De repente Manuel escuchó un suspiro profundo, lleno de resignación y algo que parecía ser esperanza. «Está bien. ¿Cuándo tengo que ir?». Con esas palabras, Manuel sintió que un rayo de luz atravesaba la oscuridad. Pero en su corazón, un nuevo dilema comenzaba a gestarse. ¿Qué secretos y dolor desenterrarían en el camino hacia la recuperación de Sofía? Sabía que las respuestas estaban por llegar, pero no podía evitar preguntarse, ¿sería suficiente? Para unir a una familia rota, las complicaciones del pasado lo acechaban, pero el futuro de su hija dependía de ellos. Había un sendero lleno de incertidumbre que debía recorrer, y cada paso podía generar una nueva revelación. Mientras colgaba el teléfono, sintió que el camino apenas empezaba a despejarse. ¿Qué más se revelaría en este nuevo capítulo de su vida? Manuel se sentó en su auto, tembloroso, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque había logrado que Carlos accediera a ayudar a Sofía, la sombra del pasado aún se cernía sobre él. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. Con un suspiro profundo, se obligó a entrar en acción. No había tiempo que perder, encendió el motor y mientras la ciudad comenzaba a despertarse, las luces de neón parpadeaban en la distancia. En algún lugar entre ese caos urbano y su propio desasosiego, su mente seguía dándole vueltas a las viejas rencillas. Manuel rápidamente se repetía que todo era por Sofía, pero había algo en ese pensamiento que le resultaba insuficiente. ¿Podrían realmente reconciliarse después de tantos años? Al llegar a casa, el olor del café recién hecho le recordó los días en que solían compartir risas en la cocina con Sofía jugando alrededor. Ahora, la ausencia de su risa lo golpeó como una ola fría.
Sacó su teléfono y, debilitado por el abrazo del pasado, le envió un mensaje a Carlos: «Te espero en casa esta tarde. Necesitamos hablar». Con el envío de esas palabras, un peso se deslizó de sus hombros, aunque la inquietud seguía activa en su pecho. La jornada transcurrió de forma lenta, el tiempo parecía arrastrarse. Cuando el reloj marcó las 6, su mente se encontraba en una batalla entre recuerdos y esperanzas. Imaginó cómo sería la conversación. La idea de abrir viejas heridas le provocaba náuseas, pero más le aterraba el pensar que no había alternativa. Sofía los necesitaba a ambos sanos, no solo físicamente sino emocionalmente. El sonido del timbre resonó como un eco de lo inevitable. Manuel se levantó sintiendo el sudor frío en su frente. Cuando abrió la puerta, allí estaba Carlos con los ojos cansados y una expresión confusa que reflejaba el tumulto interior que ambos compartían. Se quedaron mirándose en un silencio cargado. «Hola», dijo Carlos, y la palabra flotó en el aire como un sombrío recordatorio de todo lo no dicho y lo que había quedado en el aire entre ellos. «Hola», respondió Manuel en un tono que apenas cubría la tensión eléctrica. «Gracias por venir». «Solo por Sofía», respondió Carlos, su voz firme pero llena de emoción reprimida. Eso desencadenó un torrente de sensaciones encontradas en Manuel, y una parte de él se sintió agradecido de que su hermano estuviera allí, a pesar de todo. Ambos comenzaron a caminar hacia el salón, y la atmósfera se sentía pesada. «¿Por qué no nos hemos hablado antes?», preguntó Manuel, aprehensivo. Al conectar con la vulnerabilidad de la cuestión, sintió que la vida lo estaba empujando a abrir puertas. «¿Qué nos separó tanto, Carlos?». «¿Separó? ¿O tal vez lo deseamos?», respondió Carlos, cruzando los brazos. La defensa se sentía como un escudo en su paz. «Lo que ocurrió entre nosotros fue más que palabras, Manuel. Fue el origen de muchos de nuestros problemas. Salir de eso ahora es Sofía. Ella quiere a sus dos padres. ¿No ves que es el momento de dejar atrás todo eso?», interrumpió Manuel con urgencia, sintiendo que cada palabra era una chispa que podía encender una discusión. «Por ella podemos ser mejores». El silencio pesaba, pero una chispa de reconocimiento empezó a nacer entre ellos, una posibilidad de reconstrucción. Carlos finalmente deshizo sus brazos, tomando un respiro profundo. «No sé si puedo hacer esto. Hay tanto que perdimos y nunca hemos reparado. Te entiendo, pero lo que tenemos que hacer es más grande que nosotros. Necesitamos encarar ese dolor juntos». «Por Sofía», suplicó Manuel, sintiendo el sudor de la incomodidad. En ese momento una llamada en el teléfono de Carlos interrumpió el tenso instante. Manuel vio cómo la expresión de su hermano se tornaba seria. Al contestar, escuchó solo palabras fragmentadas. «¿Qué? No puede ser, sigo en camino, es la policía». A medida que Carlos colgó, el aire en la habitación se volvió aún más pesado. «¿Qué pasó?», preguntó Manuel, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. «Es Sofía, ella ha perdido el conocimiento. Nos llevan al hospital, debemos ir ahora». La urgencia en la voz de Carlos hizo que el tiempo se congelara, el mundo volvió a tambalearse, y Manuel sintió que sus esperanzas caían. «No. Por favor. No ahora». El grito interno de Manuel se mezcló con el llanto del pasado que amenazaba con reavivarse en su pecho. Mientras se apresuraban hacia la puerta, el camino ya no parecía claro, y una pregunta aterradora resonaba en su cabeza: ¿podrían reunir las fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir? El rugir del motor resonaba en la noche, pero el sonido era solo un eco lejano de la batalla que se libraba en el interior de Manuel. A su lado, Carlos se aferraba al volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. El hospital se acercaba, pero las sombras del pasado parecían alargarse más y más, alimentándose de la angustia que ambos sentían. ¿Cómo pudo pasar esto?, siguió preguntándose Manuel, aunque la respuesta no venía. Ella había estado bien, tenía que estar bien. Sofía había dejado de ser esa niña llena de vida por mucho tiempo, y ahora, la posibilidad de perderla parecía más aterradora que cualquier rencor que existiera entre ellos. «Tenía que haber algo que pudiéramos hacer», murmuró Carlos, rompiendo el silencio. Su voz estaba quebrada, como si cada palabra lo pusiese más cerca del abismo. «No debimos esperar tanto». Manuel lo miró, en sus ojos vio lo que él sentía. La culpa. Ante la imagen de su hija desvaneciéndose,
las excusas sobre el pasado se volvieron irrelevantes. No es momento de culpa, Carlos. Debemos concentrarnos en Sofía. Es lo único que importa, dijo con voz firme, aunque apenas podía contener sus propias emociones. Finalmente llegaron al hospital. Las luces blancas del edificio brillaban como un faro en la oscuridad. Manuel salió del auto, el aire frío le cortó la respiración, y se detuvo un segundo, sintiendo la gravedad de la situación aplastarlo. Carlos le siguió, ambos sintiendo un tirón en el estómago que no podían ignorar. Dentro, el ambiente era opresivo. El sonido de la enfermera detrás del mostrador y el murmullo distante de las máquinas creaban un telón de fondo de ansiedad. Estamos aquí por Sofía Méndez, informó Carlos mientras se acercaba al mostrador. La recepcionista levantó una mirada seria y asintió. Sí, el doctor ya está con ella. Por favor, esperen aquí, dijo antes de volver a concentrarse en su computadora. Los minutos se arrastraron, cada segundo se sentía como una eternidad. Manuel se presionó las manos contra los muslos, casi a punto de romperse. Carlos, ¿y sí? Comenzó a decir, pero no pudo terminar. El miedo lo asaltó, el sonido de pasos resonó por el pasillo, y un médico apareció. Llevaba una bata blanca y tenía una expresión seria, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pudieran cambiarlo todo. ¿Son ustedes los padres de Sofía? Preguntó y una sensación de terror recorrió a ambos hombres. Sí, contestó Carlos, su voz apenas un susurro. Necesitamos su ayuda. Sofía necesita una transfusión. Tiene un tipo de sangre poco común y no podemos esperar. Las palabras del médico fueron como un balde de agua fría. Manuel miró a su hermano en un súbito horror. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? El médico dio un paso adelante, su mirada estaba llena de urgencia y preocupación. Significa que como sus padres, ustedes podrían ayudar a salvarla, pero es crucial que actúen rápido. La situación es crítica. La sala se volvió un torbellino de emociones. Manuel sintió su corazón latir con fuerza mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y si no puedo? Preguntó casi en un susurro. Si su sangre coincide, entonces hay una posibilidad. Pero deben hacerlo ahora. El médico miró su reloj, la presión en la sala crecía como una ola gigantesca que estaba a punto de romper. Carlos tragó con dificultad, su frente estaba empapada y sus ojos reflejaban la tormenta que ambos estaban enfrentando. Haré lo que sea necesario, dijo decidido, y cuando Manuel vio esa determinación en su hermano, se sintió algo más fuerte también. Ambos se miraron un segundo en busca de respuestas, y Manuel sintió algo ya familiar. El amor por su hija unió nuevamente esos lazos rotos de la familia. Vamos, dijo Manuel, sintiéndose impulsado a actuar. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta seguía latente: ¿qué más les esperaba después de esto? La incertidumbre lo acompañaba mientras se dirigían a la sala de emergencias, reflejando la fragilidad de lo que podría ser un nuevo comienzo o el final de su historia. Mientras la adrenalina corría por sus venas, un nuevo desafío asomaba en el horizonte. ¿Conseguirá su hija lo que necesita o esta situación evidenciará aún más las grietas entre ellos? El sol empezaba a caer, tiñendo el horizonte de naranjas y violetas cuando Manuel y Carlos se encontraron frente al quirófano. La tensión era palpable. Cada golpe de sus corazones resonaba como un tambor en la noche. Esperaban, nerviosos, mientras el tiempo parecía estancarse. Sofía estaba en la mesa, su vida pendía de hilos invisibles, y ellos, los hombres que debían salvarla, se enfrentaban a los espectros de su pasado. Lo haremos por ella, dijo Carlos, aferrando el brazo de Manuel, su mirada llena de determinación. Sí, por ella, asintió Manuel, trotando entre una oleada de emociones contradictorias. La culpa, la esperanza y el amor se entrelazaban como un torbellino en su pecho. No podía dejar que la historia se repitiera, no esta vez. Este era su momento de redención. Los médicos se movían rápidamente, preparando todo para la transfusión. Manuel sintió el sudor recorrer su frente. ¿Te acuerdas de cuando Sofía hizo su primer dibujo? Preguntó Carlos intentando romper el hielo, aunque su voz temblaba. Aquel cuadro lleno de colores. Sí, y luego quiso pintarnos a nosotros como superhéroes, sonrió Manuel, y el recuerdo lo inundó de calidez, un recordatorio de lo que realmente importaba. En medio de la intensidad del cuarto, las risas de su hija.
Sus sueños y su luz resplandecían como un faro. Debían luchar por ella. ¿Listos, chicos? Interrumpió el médico y su tono autoritario trajo de vuelta la seriedad del momento. Sofía necesita esto. ¿Están dispuestos? Manuel se miró en los ojos de Carlos, buscando la respuesta en su mirada. Lo haremos, dijeron al unísono, y de alguna manera, eso los unió más que cualquier palabra discordante del pasado. Mientras se preparaban para donar, pasaron por una puerta que cerraba el ruido del hospital, la luz del pasillo iluminaba sus pasos. Manuel se sintió más ligero, como si el peso de sus errores empezara a desvanecerse. La transfusión iniciaba, y con cada gota de sangre que fluía, sentía que había un perdón en camino. Después de un tiempo que pareció una eternidad, los médicos regresaron con un semblante diferente. La transfusión fue un éxito. Sofía está estable y podemos respirar un poco más tranquilos, informó el doctor, y Manuel y Carlos, casi como si hubieran recibido un aire renovador, soltaron el aliento que llevaban contenido. ¿Podremos verla?, preguntó Manuel, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sí, pero con calma, añadió el médico guiándolos hacia la habitación. Manuel sintió que caminaba entre nubes, el remordimiento de sus decisiones empezaba a desvanecerse en la luz de la esperanza. Al entrar, allí estaba Sofía, con su pequeño rostro pálido, pero con una sonrisa que se encendía al verlos. Papá, tío Carlos, dijo ella débilmente, pero su voz era una melodía que llenó el cuarto. ¿Están aquí? Manuel se acercó sosteniendo su mano. Estamos aquí, princesa. Siempre. Te cuidaremos, prometió, sintiendo que las lágrimas llenaban sus ojos. Su hija era un rayo de luz en medio de la tormenta, y lo que más necesitaba en ese instante era su amor. Te amo, papá, exclamó Sofía, y en ese instante todo el dolor, la angustia y el pasado quedaron completamente eclipsados por un amor puro. Ese momento recargó a Manuel, claro y sencillo. ¿Sabes lo que dibujaste sobre los superhéroes? Sofía asintió, y él sonrió. Hoy tú te conviertes en una, dijo sintiendo un nudo en la garganta. La risa de Sofía resonó en la habitación, un eco del futuro que estaban construyendo juntos. Carlos se unió a ellos con una sonrisa de orgullo, ese vínculo entre ellos ahora era más fuerte que cualquier conflicto del pasado. Mientras se retiraban del hospital, sintiendo que cada paso era un avance hacia un nuevo comienzo, el aire se llenaba de posibilidades y el camino hacia su familia recompuesta parecía brillar más que nunca. Manuel miró a Carlos. Gracias por estar aquí, dijo sintiendo que la vida empezaba a recompensar sus sacrificios. Esto no termina aquí, respondió Carlos con un tono serio. Pero... estamos en esto juntos, ¿verdad? Manuel asintió sintiendo que el amor se estaba volviendo el hilo que uniría todos sus corazones. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a caminarlo. La vida, con todas sus complicaciones y sombras del pasado, parecía por fin ofrecerles una segunda oportunidad. Y aunque la incertidumbre aún acechaba, la presencia de Sofía, su sonrisa y el amor renovado entre los dos hombres que se habían redimido, eran la fuerza que necesitaban para afrontar cualquier tormenta que viniera. Finalmente en la arboleda, el sol se escondía detrás del horizonte mientras ellos continuaban avanzando, dejando que la luz de un nuevo día iluminara su camino y sanara sus corazones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más gente. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que el amor y la unión prevalezcan.